Buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy traemos la segunda parte de un juego que es Senda de Luz y Sombra. Un juego de 2 a 4 jugadores y con partidas de 60 a 120 minutos a partir de unos 14 años de edad. ¿Queréis? No os digo conocerlos porque ya os subimos el unboxing, que os lo dejamos por ahí, pero si queréis profundizar en este Senda de Luz y Sombra, pues entonces quedaros. Ahora, después de jugar unas cuantas partidas, de probarlo, no voy a entrar en el detalle de enseñaros todos los componentes de nuevo, de ir enseñando las ilustraciones de las cartas, de comentar calidades, etcétera, etcétera. Para todo eso, como os he dicho, hicimos el unboxing, os enseñé todo el juego en detalle, os enseñé todos los componentes y yo creo que no vamos a repetir lo mismo. Vamos a ir a la preparación de la partida, al cómo se juega y luego os cuento nuestras sensaciones, nuestras opiniones después de jugarlo, si merece la pena, si no merece la pena, si cuesta lo que vale esta caja, si es caro, todas esas cosas. Así que cambiamos de cámara sin más y vamos al cómo se juega. Bueno, pues aquí tenemos Senda de Luz y Sombra. Tengo un plano bastante amplio para que se pueda ver el conjunto general y nos hagamos una idea. Lo primero que vamos a ver es la preparación de la partida. Colocaremos el tablero en el centro de la mesa y tenemos que distinguir que existen distintos tipos de terreno. Vienen divididos por estas líneas blancas. Cada zona dividida por una línea blanca es una provincia y si hay dos, en este caso, son los reinos de un tipo determinado. Este lado es la cara a dos jugadores, que el mapa en el que vamos a jugar es más pequeño y nos lo indica por la brújula blanca. Si fuéramos 3 o 4 jugadores, daríamos la vuelta al tablero, hay más provincias y el mapa es más grande. En cada provincia va a tener un valor de defensa que viene indicado aquí. Tendremos el nombre de la provincia y su valor de defensa. En este caso, por ejemplo, es Hedra y tiene un valor de defensa de 7. Ese valor de defensa lo vamos a marcar con estos edificios. Los grandes indican un valor de defensa de 3 y los pequeños de 1. Entonces, esta provincia que tiene 7 le marcaremos 3 y 3, 6 y 1, 7. Tenemos provincias con valores de 7, con valores de 10 y con valores de 16. La que tiene valor de 16, como veis, tiene todos estos edificios que indican el valor de defensa de dicha provincia. ¿Por qué se indican en físico? Porque ese valor de defensa va a poder ser destruido o reconstruido también. Cada jugador de manera individual, ¿qué va a tener? Bueno, va a tener sus estandartes, sus cubitos, va a tener su tablero individual en el que va a colocar en cada zona cero, como si dijéramos, de las construcciones, uno de sus cubitos y su mazo inicial de 8 cartas, que será exactamente igual para todos los jugadores. Va a tener 4 súbitos de confianza, 3 reclutas resueltos y una guía. Estos tienen un valor de construcción, un valor de ataque y algunos un valor de defensa. Valor de construcción viene indicado por el martillo, el valor de ataque viene indicado por la espada y la defensa los que tienen escudo. También algunas cartas, como es el caso de la guía, tienen una acción, muévete a cualquier provincia.
Esta es una carta de guía. Esas serían las 8 primeras cartas. Nos faltan 2 cartas, que ahora veremos cómo nos hacemos con ellas. Luego vamos a distinguir. Las cartas vienen señaladas aquí donde las tenemos que colocar. Aquí tendremos las cartas de reino en este lateral que se barajan y se colocan boca abajo. Distinguimos porque en la parte de abajo de la carta nos dice mazo de reino, soberanía fluvial. Entonces no tiene confusión, separamos todas las que sean de mazo de reino, de soberanía fluvial, barajamos y las ponemos en su zona. Así con la soberanía fluvial, el valle sagrado, el imperio de los clanes de montaña y las naciones forestales. Y luego tendremos las cartas que podemos mejorar. Comunes, señores gremiales de Halas, numerais, señalados y hordas de Zur. Estas 4, los comunes, los señores gremiales de Halas, señalados y hordas de Zur, van boca arriba. ¿Por qué? Porque si yo voy a mejorar una carta que sea común, me va a decir el valor que tiene y en lo que se convierte. Por ejemplo, este guardia resuelto tendría que pagar 6 espadas para mejorarlo y se convierte en capitán resuelto. Cuando yo la mejoro, devuelvo esta carta a la parte de abajo del mazo y simplemente cojo la que me indica, excepto los numerais, que los numerais van barajados y se colocan boca abajo. Cuando yo mejoro un numerai, por ejemplo, si yo tengo esta carta, si yo la voy a mejorar, tiene un valor de mejora de 6 pagado, puede ser o bien en construcción o bien en espadas. Entonces lo que hago es que cojo aleatoriamente una carta del mazo de numerai. Siempre van a ser mejor, pero no sabemos en qué evolucionan en concreto. Entonces, estas cartas las vamos a distinguir porque en la parte de abajo nos indica mazo mejorado, hordas de Zur. Entonces, los mazos están bastante claros. Tenemos que buscar, por un lado, los que ponen mazo de reino, unimos los 4 reinos y cada una es en su reino. Y por otro lado, los mazos mejorados, y ya veis que el tablero nos va a indicar dónde va cada mazo. Los colocamos. Cada jugador, yo aquí estoy simulando partida a 2 jugadores, pues va a tener los cubitos de su color y colocará en puntos de victoria uno de los cubitos y luego aquí en el 0 otro de sus cubitos, crueldad o piadoso, que irá moviendo. Luego tenemos aquí una especie de columna derruida que colocaremos en el número 1 para indicar la ronda en la que estamos. Y luego tenemos los aliados. Tenemos varias cartas de aliados, se barajarán y siempre se sacará una más que el número de jugadores que haya en la partida. En una partida, por ejemplo, a 2 jugadores, sacaríamos 3 cartas de aliado, que las dejamos en una zona que sea visible a todos los jugadores. Hacemos una reserva de dados y luego a la figura que queramos llevar, al héroe, le colocaremos el arito de nuestro color de forma que sepamos cuál es. Y a partir de ahí, cuando estamos así, cada jugador en orden de turno, pues por ejemplo empieza el rojo, se colocará donde él quiera empezar. Por ejemplo, si yo me coloco en hielo sacro, ¿qué voy a hacer? Voy a coger 2 cartas del imperio de clanes de montaña. Estas cartas las voy a llevar a mi mazo y el otro jugador pues decide colocarse ahí en Draken y cogerá 2 cartas de la soberanía fluvial. Entonces esas 2 cartas las llevará también con sus cartas. Entonces ya tenía 8 más 2 que ha cogido, tiene 10 cartas. Esto lo barajará, lo colocas en la parte izquierda, te indica. Este tablero individual, como estáis viendo, nos indica, en la parte izquierda va el mazo. En la parte de arriba debería de quedar libre, que yo aquí ahora mismo no tengo espacio para que podáis ver todo en cámara, porque sería el área de juego, donde yo voy jugando las cartas. Aquí irían los aliados, en caso de conseguir algún aliado, y esta sería la pila de descartes. Entonces aquí debería de quedar vacío porque es donde yo voy a jugar las cartas. Yo barajo las cartas, cojo 5 cartas y a partir de aquí empezaríamos a jugar la partida.
El turno de un jugador se divide en dos fases, una fase principal y una fase final. ¿Qué podemos hacer en la fase principal? Bueno, pues podremos, en primer lugar, podemos mover, una vez por turno, podemos mover el líder a una provincia adyacente. Si yo estoy aquí, una vez por turno, no nos dice en qué momento del turno, podemos mover nuestro líder a una provincia adyacente. Cualquier provincia que tenga una zona en concreto, en contacto con esta, se denomina adyacente. Pero si estamos en una provincia con puerto, por ejemplo, este jugador está en una provincia con puerto, puede mover a su líder a una provincia adyacente o a cualquier provincia con puerto. Puede cambiarse a una provincia con puerto. Podremos también ganar un aliado. Una vez por turno puedes ganar un aliado que no haya sido reclamado aún, si cumplimos los requisitos. Estos aliados nos piden unos requisitos, por ejemplo, controlar al menos una provincia que tenga fortaleza. Vale, pues si ya tenemos ese requisito cumplido, podemos reclamar uno de los aliados. Controlar la nación forestal. Vale, ya dijimos que controlar una provincia, los forestales son los de los bosques, controlar la provincia es controlar uno, controlar la nación es controlar al menos dos provincias. Y digo al menos dos provincias porque en el caso de dos jugadores solo hay dos provincias de nación forestal, pero si la partida fuera más jugadores habría más provincias de nación forestal. Y como mínimo, para decir que controlamos la nación, tenemos que controlar dos provincias. O en este nos ha salido tener 12 de crueldad o de piedad. Bueno, pues en el momento que nuestro cubito rojo se coloque en 12 de crueldad o de piedad, podemos reclamar ese aliado. Uno por turnos, eso sí. Una vez que lo tenemos reclamado, si dejamos de cumplir el requisito, no lo perderemos. Es decir, yo reclamo el caballero de los acertijos porque tengo 12 de piedad, ese caballero es mío. Si luego yo paso a tener menos piedad, no pasa absolutamente nada, ya es mía. Ahora, esas acciones tenemos por un lado. Por otro lado, tenemos cartas. ¿Qué vamos a poder hacer con estas cartas? Vamos a poder mejorarlas, vamos a poder ejecutar sus acciones, como veíamos antes en el caso de esta, por ejemplo, imaginad esta mano, vamos a poder jugar una carta de acción. Si la jugamos por acción, evidentemente ya no la podemos jugar ni por su valor de construcción ni por su valor de fuerza. Vamos a poder sacrificar. Vamos a poder sacrificar cartas. Ahora os explico. Vamos a poder construir, hacer construcciones y vamos a poder conquistar estas provincias. Ahora vamos a explicar. Mejorar. ¿Cómo podemos mejorar cartas? Vale. Cualquier carta que pueda ser mejorada, en la parte de abajo izquierda nos indica un valor. Esta, por ejemplo, son 2 de construcción para poder ser mejorada. Vale, estas son 2 de construcción. Pues entonces yo puedo, por ejemplo, decidir pagar esta carta para poder mejorarla. Entonces yo puedo mejorar una carta que yo tenga en mi mano que todavía no haya jugado. Entonces yo puedo decidir mejorar esta carta que la tengo en mi mano y aún no la he jugado, o puedo decidir, en el caso de que ya hubiera cartas en el descarte, mejorar una carta que esté en el descarte. No puedo, por ejemplo, jugar la guía por la acción y luego decidir mejorar esa guía. En el caso de esto, esta no se mejora, pero no puedo jugar una carta y luego decidir mejorar esa carta, ni utilizar los valores de construcción de la carta que yo quiero mejorar para mejorarla. Entonces, esa sería la primera opción, mejorarla. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues yo quiero mejorar este súbdito de confianza, como hemos dicho, y tengo que entregar 2 de construcción. Pues juego esa carta, esta es la que mejoro. Como es una carta de inicio, vuelve directamente a la caja. Si fuera una carta ya mejorada, la devolveríamos a la parte de abajo del mazo. Entonces esta la devolvemos a la caja y nos dice que evoluciona en un partidario de confianza. Me voy al mazo de cartas comunes, que es donde está,
y busco el partidario de confianza y me lo llevo a los descartes. Entonces esta carta iría a la zona de descartes. ¿Qué más podemos hacer? Podemos sacrificar. Yo puedo utilizar el valor de una carta, por ejemplo esta de 1 o esta de 2, para sacrificar otra carta. Si yo quiero sacrificar una carta, juego esta carta que tiene un valor 1 y puedo sacrificar una carta de valor, o sea, una carta porque he jugado una espada. Si yo juego esta para sacrificar, que tiene 2 espadas, podría sacrificar 2 cartas. Podemos sacrificar cartas para mejorar nuestra mano. Sacrificarlas es que las eliminamos de la partida, pero nunca podemos tener menos que la mano inicial. Entonces tenemos que tener para robar 5 cartas siempre. Vale, entonces puedo jugar cartas por su valor de fuerza, por el valor que tienen las espadas para sacrificar. Cuando yo sacrifico cartas, si yo juego esta carta por valor 2 y sacrifico 2 cartas, muevo hacia el lado de crueldad mi cubito. Por cada carta que sacrifique gano 1 de crueldad. Siempre que sacrifiquemos una carta ganaremos crueldad, excepto cuando se sacrifican cartas en la acción de conquistar. Vamos a poder construir y mejorar nuestras construcciones que nos darán habilidades muy potentes. ¿Cómo? Bueno, pues aquí nos lo indica. Siempre tenemos que ir construyendo de arriba hacia abajo y el requisito es que si yo quiero mejorar una construcción común, tengo que entregar como parte de pago al menos una carta de común. Por ejemplo, pues yo puedo mejorar ahora las comunes. Entonces voy a pagar con estas 2 porque me pide 4 de construcción, valor de 4. Entonces entrego estas 2 cartas que tienen 2 cada una y la puedo mejorar. ¿Qué me dice? Bueno, pues cuando la mejore me dice cuando mejores una carta ganas un punto de crueldad o de piedad, ¿vale? Pues a partir de este momento, siempre que mejore una carta, voy a ganar un punto de crueldad o de piedad. Si yo entrego luego 6 de valor de construcción, bajo otro cubito. Tendría este, pero también tendría este. Todas las que vaya desbloqueando las tengo activas hasta poder llegar ahí. Que por ejemplo todas las del final nos dice al final de la partida ganas un punto de victoria por cada punto de crueldad o de piedad que tengas. Al final de la partida ganas 4 puntos de victoria por cada tipo de provincia que controles. Ganas un punto de victoria por cada carta de tu mano, de tu mazo y de tu pila de descarte que valga 1 o más puntos. Como veis, si llegamos las construcciones a 10 nos van a dar muchos puntos, pero entre medias vamos a encontrar habilidades muy interesantes. La acción de construir te cuesta 1 de fuerza, un martillo menos. Al iniciar una fase de puntuación final de año, añade 1 de defensa a cada provincia que controles. Cuando otro jugador intente conquistar una provincia que tú controles, elige una carta de tu mano para que gane escudos. Bueno, como veis, van a darnos habilidades muy interesantes. Entonces, esa es otra opción, poder ir haciendo construcciones, pero siempre tenemos que tener en cuenta que si yo quiero construir en los señores gremiales y me pide 4, tengo que entregar como mínimo una carta que pertenezca a los señores gremiales como parte de esos 4. Si yo quiero el general, pues puedo entregar esta, no hay ningún problema. Si yo fuera a los señalados, tengo que entregar como mínimo una carta de señalados. Y si quiero mejorar las hordas de Zur, como mínimo una carta de hordas de Zur. Entonces ya tenemos que podemos movernos a una provincia adyacente, podemos ganar un aliado si cumplimos los requisitos, podemos mejorar nuestras cartas pagando el coste que se nos indique en la parte de abajo izquierda y la carta evolucionará en lo que nos dice la propia carta.
podemos jugar las acciones de nuestras cartas que pone como acción. Si jugamos una carta como acción, no podemos utilizar ni su valor de construcción ni su valor de fuerza. Y si jugamos una carta como valor de fuerza, ya no podremos utilizar su valor de construcción ni al contrario. Podemos sacrificar cartas. Juego esta carta por su valor de fuerza y puedo sacrificar 2 cartas. Aumento en 2 mi crueldad. Y podemos construir, entregando como parte de pago de los valores que nos indican de martillo, como mínimo una carta que pertenezca a ese tipo. Y podemos conquistar, que es lo que no hemos visto. ¿Cuándo vamos a conquistar? Pueden ocurrir 2 situaciones distintas. Como vemos ahora, que la provincia no esté conquistada. En ese caso, simplemente elegiremos las tropas atacantes. Yo voy a jugar cartas y elijo las tropas atacantes. Bueno, pues imaginar que yo tengo esta mano y digo, vale, pues yo voy a jugar estas 3 cartas. Bueno, pues estas 3 cartas tengo 1, 2 y 2. Cojo la que tenga mayor valor de espadas, en este caso cualquiera de las 2, esta misma, y esto me otorga un número de dados igual al valor de las espadas. Si yo en lugar de tener esta, por ejemplo, jugara esta mano, que tengo 1, 2 y 4, lanzaría 4 dados, a no ser que tenga alguna habilidad que te diga otra cosa. En este caso yo tengo 1, 2 y esta la elijo como mayor valor y lanzo 2 dados. Bueno, pues en este caso solo tendría 3 de daño, con lo cual, como la provincia donde yo estoy tiene 7, no la habría conquistado. Y luego he emitido 2 daños, con lo cual sí que tengo que infligirle esos daños. Yo retiraría pondría, que no tengo aquí a mano, aquí, y esta provincia quedaría con un valor de defensa de 5. O sea, vamos a ir indicando. Por eso son las construcciones, para indicar el valor de la defensa que tienen. Imaginad que en lugar de esa tirada, cuando yo he lanzado los dados, me ha salido eso. Tenía 2 y 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En ese caso sí habría conquistado, porque tiene 7, yo tengo 8 daños. Pero luego a mayores le he infligido un daño. Retiro ese cubo y coloco mi estandarte como provincia conquistada. Entonces esa provincia quedaría conquistada con un daño que se lo he retirado ya. Eso es cuando la provincia no está conquistada. Tenemos que seleccionar las cartas de nuestra mano con lo que vamos a elegir. La carta con mayor valor de espadas va a decir el número de dados con los que vamos a lanzar. Lanzamos, calculamos las fuerzas que tienen, determinamos el resultado, vemos si hemos o no conquistado y después le infligimos tantos daños como tengan. Estos son espadas, es la fuerza que tenemos, y estos son dados. Los daños es importante, o las ruinas, es importante que se hacen después. Si logras conquistar la provincia, colocas uno de nuestros estandartes sobre la pieza de la torre de la provincia y reclutas 2 cartas del mazo del reino que has conquistado. Entonces yo ahora he conquistado hielo sacro, pues reclutaría 2 cartas que me llevo a mi zona de descartes. Nos podemos encontrar cartas que nos digan que cualquier número de cartas que consigamos reclutar al efectuar una acción nos las podemos llevar a nuestra mano. O, por ejemplo, esta carta gana 1 de fuerza por cada 4 puntos de crueldad que tengas. Esta carta gana 1 de construcción por cada 4 puntos de piedad que tengas. Bueno, pues si yo, por ejemplo, hubiera ido a cruel y estuviera a 12, esta carta podría tener 5 de fuerza. Entonces, las cartas tienen. Luego, por ejemplo, esta te dice que al sacrificar esta carta gana un punto de crueldad. Al mejorar esta carta ganas un punto de piedad. Bueno, pues si yo decido sacrificarla, como hemos visto antes, hay que estar muy pendiente de los textos que ponen las cartas. Eso sería conquistar
en el caso de que la provincia no pertenezca a nadie. Y luego, ¿qué es lo que se hace cuando la provincia pertenece a otro? Si este llega, la provincia es mía y decide que me quiere atacar. El atacante elegirá una o más cartas de la mano y las colocará boca abajo y declara al defensor cuántas cartas ha colocado. Pues igual que antes, imaginar que yo voy a atacar, cojo esto, las coloco boca abajo y le diré al defensor: ataco con 4 cartas. A continuación, el defensor elige cualquier número de cartas de su mano que tenga un escudo. Bueno, pues él tiene que tener en su mano 5 cartas, las revisa y puede jugar todas las que tengan un escudo. En este caso, pues este jugador en toda la mano tiene una carta con un escudo. La va a colocar en la mesa boca abajo y ambos jugadores revelarán las cartas a la vez. El atacante tiene que resolver todas las habilidades que tengan las cartas en cualquier momento, que pongan al jugar esta carta, al conquistar, y su defensor también resolverá todas las habilidades que tengan las cartas. Si tiene alguna habilidad, que pone al jugar la carta, al defender. Luego, igual que hacíamos antes, miraremos la que tiene el valor más alto, nos dará los dados que vamos a lanzar y lanzamos. Esta sería la tirada y yo pues tendría un valor de ataque, en este caso, suponemos que esto es de 2, 3, 4 y 5. Yo tendría, imaginar que esta provincia, el que la tiene conquistada es el jugador azul. Yo tendría un valor de ataque de 2, 3, 4 y 5. Él tiene una defensa ya directamente de 6. Con lo cual, pues no le habría hecho nada. Pero de igual manera, él tiene que lanzar la carta que ha jugado. Tenía una carta de defensa con 2, pues lanza 2 dados. En este caso, tiene 3, que sumaría a los 6 que tenía ya de defensa, con lo cual yo no habría conquistado la provincia. Pero ojo, que ahora hay que tener en cuenta los puntos de ruina. Yo, como atacante, he infligido 2 puntos de ruina, con lo cual la defensa de esta ciudad se ve mermada en 2. Pero él, como defensor, ha infligido también 2 puntos de ruina, con lo cual, de las cartas que yo he jugado para atacar, tengo que eliminar 2 cartas, tengo que deshacerme de 2 cartas. Estas cartas son las únicas que no te hacen ni cruel, no te dan ni crueldad ni piadoso. Aunque son eliminadas, no aumentan la crueldad. Entonces, eso sería cómo se conquista en el caso de que la provincia ya esté conquistada. O sea, atacante elige el número de cartas con las que va a atacar, lo declara y las coloca boca abajo. Defensor elige las cartas que tenga en su mano con escudos, siempre importante, esas cartas tienen que tener escudos, y las utiliza para defenderse. Ambos jugadores voltean las cartas y ejecutan las acciones que tengan las cartas, que pongan al jugar o al conquistar en el caso del atacante, y el defensor al jugar o al defender. Ejecutan esas acciones, cogen dados, lanzan dados y se enfrentan, resuelven los daños. Se conquista o no se conquista, y después aplicamos los ruinas, los daños que hayamos infligido. En el caso del defensor, hace que el atacante pierda cartas que ha jugado para poder atacar. Y en el caso del atacante, las ruinas harán que las defensas de la provincia se vean mermadas. Una vez que tenemos claras todas las acciones que podemos hacer en la fase principal y hemos agotado las cartas, las 5 cartas que tenemos en nuestra mano, o igual nos queda una y no la queremos ya gastar, la queremos dejar para el siguiente turno, pasaremos a la fase final. Cuando nos queda una carta, podemos decidir si la mandamos al mazo de descartes, nos deshacemos o nos la dejamos para el siguiente turno. Lo primero que vamos a hacer es reclutar una carta
del reino donde nos encontramos. Yo ahora mismo estaría en el hielo sacro, recluto una carta, la llevo a mi zona de descartes. Puedo decidir si quiero reclutar una segunda carta, y si recluto una segunda carta aumento en 1 la piedad. Segundo, pues descartamos las que nos han quedado en las manos. Y tercero, tendremos que robar hasta tener 5 cartas en la mano de nuevo. Si por lo que fuera no diera para que tuviéramos las 5 cartas en la mano, cogeremos nuestra pila de descartes, la barajamos, colocamos boca abajo y completamos hasta tener las 5 cartas en nuestra mano. Turno del siguiente jugador. Y una vez que ocurre pasamos a la segunda ronda. Exactamente, turno de un jugador, turno de otro jugador, tercera ronda, turno de un jugador, turno de otro jugador y cuarta ronda. En las rondas 4, 8 y 12 se va a realizar una puntuación intermedia. ¿Cómo es esa puntuación intermedia? Bueno, cada jugador va a ganar tantos puntos de victoria como el valor de las provincias que controle. Ahora, imaginar, el jugador rojo controla esta provincia y esta provincia. Esta tiene valor 16 de defensa y esta tiene valor, o por ejemplo, esta y esta. 16 en la primera ronda sería complicado. Esta tiene valor 10 y este tiene valor 7. Bueno, pues se llevaría 17 puntos. Sumaría a sus 5 que ya tenía, si no ha gastado nada, pues 7 más, 20, 5, 15, 22. Y el jugador azul tiene una provincia que tiene pues 6 puntos, se colocaría en 11. En el caso de controlar alguna nación, como hemos dicho, en una partida a 2 jugadores o en 3 hay que controlar al menos 2 provincias del mismo tipo. En este caso no hay ninguno, no ocurriría nada, pero si algún jugador controla 2 provincias del mismo tipo, imaginar que el azul controla esta y esta, se llevaría 4 puntos por cada nación que controle. Pero ojo, que en la ronda 8 vamos a sumar los puntos de valor de defensa de cada provincia que controlemos, pero cada nación que controlemos, en lugar de 4, nos va a dar 8 puntos. Y en la ronda 12 también sumaremos los puntos de cada provincia que controlemos, pero en lugar de 8, cada nación que controlemos nos va a dar 12 puntos. O sea, a medida que van pasando las rondas, al controlar naciones vamos a ganar más puntos. En la primera nos van a dar 4, en la segunda nos van a dar 8 y en la tercera nos van a dar 12. Esas puntuaciones parciales las vamos a realizar en las rondas 4, 8 y 12. Valor de defensa de las provincias y valor de las naciones que controlemos. Al finalizar de la partida habrá otra puntuación a mayores. Además de eso, ganaremos una cantidad de influencia igual al valor de influencia que indique cada carta que tengamos en nuestro mazo. Tendremos que coger todas las cartas y mirar aquellas que tienen puntos de influencia. A la parte derecha vamos a encontrarnos que las cartas tienen puntos de influencia. A medida que las vayamos mejorando, pues nos encontraremos que pueden tener más puntos de influencia. Pues sumaremos todos los puntos de influencia que hemos conseguido ganar por las cartas. Puede haber de 1 y puede haber de 4. Podemos ganar también una cantidad de influencia igual al valor de influencia que indique cada aliado que hayamos ganado. Pues si hemos reclamado 2 aliados, estos aliados cada uno nos va a dar 2 puntos, pues tendríamos 4 puntos de influencia mayor. Ganaremos puntos de influencia igual a la cantidad de construcciones que hayamos realizado. Cogeremos la tabla y contaríamos. Pues mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pues tendríamos 10 puntos de influencia por las construcciones que hayamos realizado.
y finalmente ganaremos puntos de influencia por cada estructura de nivel 4 que hayamos construido. Como os dije antes al principio cuando los explicaba, en el nivel 4 todas las estructuras nos dicen al final de la partida ganas X puntos, ganas 4 puntos, ganas 5 puntos, ganas 1 punto por cada reino en el que controles al menos una provincia, ganas 1 punto por cada punto de crueldad o piedad que tengas. Bueno, pues sumaremos esos puntos que nos dan al final de la partida. Las 3 puntuaciones parciales más los 4 conceptos que puntuamos al final de la partida nos darán la puntuación total o la influencia total de los jugadores. El jugador con más influencia ganará la partida. Si en algún momento pasamos de 49, colocamos un cubito en el 50 y como tenemos en la reserva empezaremos con un nuevo cubito. Si volvemos a pasar, dejamos otro cubito en el 50 y añadimos otro cubito en el 1 para seguir puntuando. Entonces tendríamos 50 y 50 y 100 y lo que nos dé ese tercer cubito. Entonces, recapitulando a modo rápido. Fase principal: mover, ganar aliados, mejorar cartas, jugar cartas por la acción, sacrificar cartas, lo que nos aumentará la crueldad, construir o conquistar. Esas son acciones. Fase final: reclutamos una carta de la zona en la que estemos o 2 y entonces ganamos un punto de piedad. Descartamos cartas si nos quedan en la mano o nos las quedamos y robamos hasta volver a tener 5 cartas. 4 rondas, primera puntuación. Puntuamos por el valor de la defensa de las provincias o las naciones que controlemos. Mínimo tenemos que tener 2 provincias en la ronda 4, 8 y 12. Y al final de la 12 puntuamos también por el número de construcciones que hemos realizado, sumamos los puntos de influencia que hemos ganado con cartas que hemos mejorado o que hemos conseguido, miramos si hemos llevado alguna construcción hasta el nivel 4, los puntos totales que nos otorgan dependiendo de lo que sea, y pues al sumar todo nos dará la influencia total. Y no tiene más, esto es senda de luz y sombra. Cambiamos de cámara y os cuento un poco las conclusiones finales. Bueno, ahora después de ver en qué consiste y cómo se juega, ¿qué me decís de esta senda de luz y sombra? Opinión personal. Yo tengo que decir que de primeras me esperaba un juego más complejo. Es bastante sencillo de jugar, no es complicado, es un juego bastante sencillo de jugar, de entender. Creo que prácticamente cualquier persona que haya jugado un deck building lo va a poder jugar. No hablo de una persona que no haya jugado nunca, pero cualquier persona que esté acostumbrada, que haya jugado un deck building, tenga un poco de bagaje en los juegos de mesa, lo va a poder jugar. Creo que tiene bastante rejugabilidad, pero sí que creo que es un juego que tiene una curva de aprendizaje. Es decir, si yo con experiencia lo juego, le he dado bastantes partidas y juego con otra persona que es la primera vez que juega, creo que a pesar de que hay un poco de factor suerte, se puede notar esa diferencia. Tiene muchas opciones de puntuaje, tiene muchas posibilidades, es fácil verte en la primera partida abrumado por la cantidad de cosas que tienes que hacer, te ves sin turnos, quieres llegar a mejorar tus construcciones, mejorar tus cartas a la vez que conquistas, y no das de sí. Poco a poco, a medida que vas jugando, vas viendo las estrategias, ves qué hacer primero
para poder optimizar y poder llegar a más cosas, aunque ir a todo es literalmente imposible. O sea, no puedes intentar mejorar todas tus cartas, intentar mejorar las construcciones, intentar controlar todas las naciones. Ir a todo es muy complicado, no da de sí. Son 12 turnos. A 2 jugadores, que es como yo lo he estado jugando, va poquito más de los 60 minutos, depende un poco del AP, de las mejoras, que si ha ido alguien que ha habido mucha construcción, que te da muchas pequeñas mejoras y tienes que tener muchas cosas en cuenta. Componentes, calidad, cantidad de cartas, variedad, etcétera, etcétera, es bastante amplio. Sí que es un deck building y se puede pensar, es caro para ser un deck building, pero sí que es cierto que lleva mucho más detrás. La comparativa que yo había escuchado bastante es con Tiranos del Underdark. Tienen puntos en común, como que ambos son un deck building, como que ambos tienen control de áreas, pero creo que tienen bastantes diferencias o producen sensaciones bastante diferentes a la hora de jugarlos. Aquí contamos con un factor, además, yo creo que tiene bastante peso, que es el azar de los dados. Con las habilidades, haciendo mejoras en las construcciones, etcétera, 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 lo puedes mitigar, pero sigue teniendo su peso. Y luego hay otra diferencia respecto a los deck building, que te tienes que ir adaptando. Normalmente en los deck buildings hay una zona de mercado y tú compras de esa zona de mercado. Aquí hay unas provincias y tú vas a robar cartas de esa provincia. Es cierto que determinadas provincias son más propensas para ir, por ejemplo, a Crueldad, o para ir a Sombra, Crueldad, o a Piedad, a Luz. Pero al final tú robas y no sabes lo que robas, entonces te puede coincidir bien o no te puede coincidir bien. Luego sí que tú ya decides qué cartas son las que te interesa mejorar. O sea, dependiendo a lo que tú vayas a ir, vas decidiendo qué cartas mejoras. Pero hay que tener en cuenta que tiene ese factor de azar que se mitiga con muchas acciones, con las construcciones, que te van a dar, pues si tú fallas en la tirada y el dado sale sin nada, te da 2 éxitos y no sé qué. Te lo mitigas con muchas cosas, pero hay que ir sabiéndolo gestionar. Entonces tiene una profundidad y una gestión para mitigar ese azar bastante fuerte detrás. Ya os digo, para mí es un juego que en una primera partida te puede abrumar, pero no por la complejidad, sino por la cantidad de cosas que puedes hacer y al final no optimices bien o no decidas tu estrategia y no vayas a nada. Pero creo que es un juego que se disfruta mucho, que a medida que le vas a ir echando partidas se disfruta. Hemos jugado al juego base. En el unboxing os enseñé el juego base y la expansión, Senda de Luz y Sombra, Solsticio. Podía haber hecho un cómo se juega de los dos, pero hemos querido dar varias partidas para ver cómo va rodando al Senda de Luz y Sombra antes de meter la expansión. Le daremos aún alguna partida más al juego base y en cuanto probemos y juguemos y testeemos también varias partidas con la expansión, os contaré. Sobre todo creo que añade algo bastante interesante, que es el que te brinda la opción del solitario. Que sé que hay mucha gente que sois fans de que el juego tenga el modo solitario. Y poco más, decir que nos está gustando mucho, que lo estamos disfrutando mucho y que tenemos ganas de seguir jugándolo. Contadme vosotros si lo tenéis ojeado, si no lo tenéis, si os llama, qué os ha parecido mecánicamente, si os gusta, si no.
todo eso por ahí abajo. Si lo tenéis reservado, lo que vosotros queráis. Ya sabéis, y bueno, lo que os digo siempre, que si os ha gustado el vídeo, si os ha sido de ayuda, suscribiros al canal, que nos ayuda un montón, dar por ahí a la campanita para que os avise cuando publiquemos nuevos vídeos, dar al like, comentar y todas esas cosas que repetimos un montón de veces, pero de verdad que nos ayudan un montón. Y nada más, que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!